Hola, bienvenido y bienvenida una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy retomamos los capítulos de la ciencia del entrenamiento con una variable que creo que os va a resultar de mucha utilidad. En concreto, vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vamos a exponer qué es esta variabilidad, por qué se produce y cómo podemos utilizarla. Así que vamos con el episodio. Bien, cuando hacemos referencia al corazón o al sistema cardíaco o a las pulsaciones, solemos hacer referencia al número de pulsaciones, de latidos cardíacos, que ocurren en un minuto, lo que conocemos como frecuencia cardíaca. Sin embargo, bien es cierto que el comportamiento de muchos sistemas dependen de la forma en que los midamos. La forma en que medimos la frecuencia cardíaca, en latidos por minuto, nos puede llevar a la sensación, a la creencia de pensar que nuestro corazón es como un metrónomo y que si bombea, por ejemplo, a 60 pulsaciones por minuto, realiza una pulsación cada segundo. Sin embargo, como decía, diferentes formas de medir esta frecuencia cardíaca nos pueden llevar a tomar conclusiones y ver tendencias diferentes. Esto es lo que ocurre con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se podría definir como la variación que hay en el intervalo de tiempo en el que suelen ocurrir latidos cardíacos en un periodo determinado. Para entenderlo mejor, ¿vale? Vamos a recoger el ejemplo de antes. Imaginemos un corazón que late a 60 pulsaciones por minuto, o sea, una pulsación por segundo. Pero realmente el corazón, como decía, no funciona como un metrónomo, sino que un corazón sano, como veremos más adelante, es variable. Esto quiere decir que el tiempo entre latidos medio de ese minuto seguramente sí sea de un segundo, pero cuando veamos latido a latido veremos que entre un latido y otro pasan 0,8 segundos, ¿vale? 800 milésimas, entre ese y el siguiente 1200 milisegundos, entre ese y el siguiente 1100, entre ese y el siguiente 900, bueno, lo captáis, ¿no? O sea, no hay, digamos, siempre una duración igual entre latidos, ¿vale? Sería algo así como pum, 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 ¿vale? Veis que no hay nunca exactamente el mismo intervalo de tiempo entre un latido y el otro. Bien, pues a esa diferencia media de tiempo es a lo que nos referimos con variabilidad. La variabilidad será más alta cuanto más caótico sea, o sea, cuanto menos impredecible sean los latidos entre sí, y la variabilidad será más baja cuanto más estable, o sea, cuanto más se parezca realmente a un metrónomo. Y la pregunta de millones es, ¿por qué ocurre esta variabilidad? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esta variabilidad emerge de forma espontánea a partir de dos sistemas que actúan en escalas temporales diferentes. Estos dos sistemas son dos ramas del sistema nervioso autónomo que llamamos sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿vale? Simpático y parasimpático a partir de ahora. Bien, pues el sistema nervioso parasimpático predomina en situaciones de relajación o de reposo. Produce una ralentización de los latidos del corazón y sus efectos se producen en menos de un segundo, mucho más rápido que los efectos del sistema simpático, que es el encargado de la aceleración, de activarnos, de prepararnos para la lucha o la huida y cuyos efectos tardan más de 5 segundos. Esta diferencia en los tiempos es la causante de esta variabilidad en el tiempo entre latidos del corazón. Y es que estos dos sistemas producen acciones antagonistas. Por un lado acelerar y por otro lado frenar al organismo. Y esto es lo que produce la variabilidad en los latidos del corazón. Un aspecto importantísimo a destacar y que está en la base de muchos de los fallos que se producen al trabajar con la variabilidad de la frecuencia cardíaca o a la hora de computarla
es que debemos saber que el resultado final de la variabilidad, ¿vale? Este número que nos dé, no es un resultado de suma cero. O sea, esto quiere decir que un aumento del sistema parasimpático no implica necesariamente que disminuya el sistema simpático, sino que este aumento parasimpático puede producirse tanto con un aumento, un decremento o un mantenimiento de la activación del sistema simpático, ¿vale? Por tanto, de que encontremos un aumento de la variabilidad, por ejemplo, no podemos decir directamente que se deba a un aumento del sistema parasimpático o a un decremento del simpático, ya que en ambos casos podríamos estar equivocados. Esto no tiene más importancia ahora, pero luego cuando hablemos de la puesta en práctica, sí que lo volveremos a recordar, y es que muchas de las métricas que miden la variabilidad para sacar conclusiones en los entrenamientos se basan en este supuesto, ¿no? En este juego suma cero, donde se cree que si disminuye, por ejemplo, el tono simpático es porque aumenta el parasimpático. Antes de seguir, tenemos que tener claro que la frecuencia cardíaca es un indicador sistémico del organismo. ¿Qué quiero decir? Pues que se ve influenciada por multitud de cambios en el organismo. Por ejemplo, sabemos y se ha documentado que se ve influenciada por cambios en los sistemas cardiovascular, nervioso, endocrino, respiratorio, vasoreceptores y quimioreceptores. O sea, que se ve influenciada prácticamente por casi la totalidad de respuestas del organismo, pero sin embargo no deja de ser un indicador de una rama del sistema nervioso, conocida como sistema nervioso cardíaco. Por tanto, tal y como yo la veo, que podría estar equivocado, pero la veo como una medición mucho más global del estado del organismo que una medición simple como pueda ser, por ejemplo, pues una enzima que tengamos en un análisis bioquímico, en un análisis de laboratorio, pero no llega a ser una medición del estado total final del organismo. Sincronicemos los latidos con la boca y tic-tac, tic-tac, con la aguja del reloj que atravesará una tentación. Bien, pues ya que nos hemos quitado la parte más pesada de la variabilidad, ¿no? O sus definiciones más fisiológicas o más teóricas, vamos a verlo más a nivel práctico. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay muchísimos factores que afectan a nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, quizá el primero o el más fácil sea nuestro estado de salud / estado de forma. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es una buena forma de ver algo que he dicho mucho en el podcast, pero que no me cansaré de repetir, que salud no es igual a ausencia de enfermedad. O sea, que dentro de la gente que no está enferma, podemos estar muy alejados de la enfermedad, o sea, mucho más en forma, persiguiendo la salud máxima, si queremos llamarla así, o podemos estar, pues bueno, donde suele estar la mayoría de la gente, ¿no? En un punto donde es verdad que aún no están enfermos, pero tampoco han desarrollado al máximo su potencialidad. O sea, son susceptibles a que venga una enfermedad o cualquier cosa y los enferme. Esto la variabilidad lo muestra bien porque lo que sí vemos es que cuanto más alto es el estado de forma, ¿vale? En cuanto a capacidad de ejercitarse en resistencia de una persona, más baja es esta variabilidad, ¿vale? Cuando medimos la variabilidad en reposo vamos a quedarnos con la siguiente regla, y es que en principio cuanta más variabilidad mejor, ¿vale? Se relaciona alta variabilidad con mayor salud y baja variabilidad con peor salud o enfermedad. Vale, pues bueno, lo que vemos, como decía, es que cuanto más en forma está el deportista, más alta es su variabilidad, ¿vale? Y de hecho, en una misma persona va variando a lo largo de la temporada. Nuestra variabilidad, según como la midamos, que ahora lo veremos, puede ser de, imaginaros, ¿vale? 50 en pretemporada o desentrenados, y estando frescos y estando en forma, podemos llegar a 70, 80, ¿vale? O sea, podemos ver que a lo largo de nuestra vida, esta variabilidad en reposo va a ir aumentando. Eso es buena señal. También depende, quizás lo que más hace que varíe en el día es nuestro grado de activación. Nuestra variabilidad no es estable en ningún momento, sino que va variando a lo largo del día, ¿vale? De hecho, cuando la medimos, ahora lo veremos, pero intentamos coger siempre a la misma hora, ya que
mediciones en momentos diferentes del día van a dar datos diferentes simplemente por el grado de activación. Y es que acordaros que, para resumirlo, ¿vale? Sistema parasimpático, el que nos relaja; sistema simpático, el que nos activa, ¿vale? Bueno, pues vamos a encontrar diferentes configuraciones de relajación y activación a lo largo del día, en función ya no solo de la hora, sino de las tareas que tengamos que hacer y de nuestra predisposición a hacerlas, ¿vale? O sea, nuestra variabilidad, pues, será mucho más baja, por ejemplo, antes de hacer una tarea que nos estrese por la activación del sistema simpático, y puede ser mucho más alta antes de hacer o durante hacer una tarea placentera y cómoda por la activación del parasimpático. Bueno, no sé si lo he dicho antes, lo digo ahora, ¿vale? En principio, sistema simpático disminuye la variabilidad, ¿vale? Y el parasimpático, el que relaja, es el que la aumenta. Luego, más cosas que afectan a la variabilidad. Por supuesto, el estrés. Estrés, que es el entrenamiento, la exposición a frío, a calor, a altitud, a hipoxia, etcétera, ¿vale? Pues bueno, todos estos estresores disminuyen en principio la variabilidad, y esto se ha visto mucho, por ejemplo, durante un test de esfuerzo o un ejercicio, que nuestra variabilidad disminuye. De hecho, cuanto más aumenta la intensidad, más disminuye la variabilidad. Digamos que actuaría de una forma totalmente inversa a la frecuencia cardíaca. Conforme aumenta nuestra frecuencia cardíaca, disminuye nuestra variabilidad. Y por último, también situaciones de enfermedad afectan esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, incluso aunque a veces estos síntomas sean difíciles de identificar. Por ejemplo, Gabriel de la Matía, al que entrevistamos en este podcast hace unos 40 episodios, ha ido mostrando cómo durante la fase de vacunación de sus deportistas la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuía simplemente después de la vacuna, y por supuesto también cuando enfermaban. Bueno, pues podemos ver cómo esta variabilidad es sensible a un montón de cambios percibidos y no percibidos por el deportista. Esto hace que a nivel de salud, a nivel médico, sea una medición que cada vez se está imponiendo más o se está utilizando más, tanto a variabilidad como su hermana más joven, DFA alfa 1, de la que hablaremos en el próximo episodio. Y por último, también me gustaría incluir el efecto de la carga cognitiva, o sea, de la carga mental, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Algunas investigaciones, en las que incluso participé de sujeto, de Antonio Luque Casado, nos muestran cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye a lo largo de una tarea que sea muy demandante mentalmente, ¿vale? Como puede ser estudiar o un trabajo donde necesitemos atención plena. Y esto, por supuesto, pues nos puede dar una idea de que el estrés o la carga mental afecta a nivel físico, ya que un indicador fisiológico como es la HRV, bueno, un indicador global, se ve afectado por esta carga externa. No quiero dejar de señalar también en este podcast algunas conclusiones que ha ido demostrando la ciencia, por ejemplo, que los deportistas con más HRV en reposo, o sea, deportistas más en forma, que hicieron los mismos test, eran capaces de mantener mucho más la concentración y el rendimiento en tareas pesadas a nivel mental que las personas sedentarias. O sea, esto nos da a entender, y de hecho se ha demostrado en múltiples estudios, que los deportistas, que las personas en forma, también tienen una mayor capacidad cognitiva, una mayor capacidad de mantener la atención. Y que, por tanto, una buena estrategia, si queremos tener éxito a nivel académico o intelectual, seguramente pase por hacer bastante deporte, especialmente deporte de resistencia, que es el único que se ha visto que se ha relacionado con este aumento de la capacidad cognitiva. Si te resulta interesante el contenido de este podcast y quieres seguir aprendiendo y profundizando sobre estos temas, te recomiendo que visites ciclismoevolutivo.com, donde tenemos formaciones relacionadas con todos los aspectos del mundo del entrenamiento. Y es que podrás aprender sobre principios del entrenamiento, periodización, diseño de sesiones, análisis de datos, entrenamiento de fuerza e incluso sobre el lanzamiento y la gestión de tu negocio como entrenador. Todos los cursos están grabados en vídeo, por tanto podrás verlos cuantas veces quieras y donde quieras a la hora que tú quieras. Y además
Todos los cursos tienen soporte de apoyo donde podrás dejar todas tus dudas y preguntas para ser respondidas y que salgas de ahí con las ideas claras y un conocimiento muy práctico y aplicable desde el minuto 1. Si tienes dudas sobre si estos cursos son para ti, date un paseo por la web y échale un vistazo a las reseñas que nos han ido dejando los alumnos. Y es que ya casi 4 de cada 5 personas que han hecho un curso con nosotros han repetido con al menos otro. No se me ocurre mejor prueba que esta de que el contenido les ha gustado y les ha ayudado, haciendo de los cursos, sin duda, una de las mejores inversiones que podéis hacer si queréis mejorar vuestro rendimiento y evitaros dolores de cabeza. Ya sabéis, ciclismoevolutivo.com o yendo al enlace que dejaré en las notas del episodio. Como decía, vamos a hablar de cómo podemos medir esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y lo primero que tenemos que saber es que hay multitud de índices y de medidas para determinarla. Es importante que sepamos qué índice estamos utilizando y no mezclemos unos con otros. Bien, muchas veces habréis visto que la variabilidad de la frecuencia cardíaca se expresa en intervalos RR. RR no es más que la diferencia de tiempo entre estos intervalos, ¿vale? Digamos que sería la medida más primitiva de esta variabilidad. Luego tenemos SDRR, que sería simplemente la desviación estándar de estos intervalos. Y la variable que seguramente más se utilice es la que se llama RMSSD. Estas siglas hacen referencia a la raíz cuadrada de la media de las diferencias al cuadrado entre intervalos RR sucesivos. Pero en realidad esta es simplemente la desviación estándar de las diferencias entre latidos. Y se hace este ejercicio de hacer la raíz cuadrada y después elevar al cuadrado para quitar los signos negativos. El dato que nos ofrecen la mayoría de dispositivos, por ejemplo, si utilizáis WKO, veréis que cuando nos habla de variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos da un número, ¿vale? Este número suele ser este RMSSD. Por dejar unos valores en contexto, ¿vale? Diríamos que menos de 20 implica que que somos enfermos o personas muy sedentarias. Más de 40 se considera que es deportista y jóvenes sanos, y ya niveles de más de 70 hacen referencia a deportistas muy entrenados, a personas con un nivel de salud muy bueno, ¿vale? En principio, como decimos, cuanto más alta en reposo, mejor. ¿Cómo se mide? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que se suele medir por intervalos de tiempo de mínimo 2 minutos en la mayoría de aplicaciones, aunque en las investigaciones científicas nos hablan de que sería conveniente irnos más a los 5 minutos. Y es que la variabilidad va a ser la media de todas las pulsaciones que hayan dentro de ese intervalo en el que midamos. Cuanto más pequeño sea el intervalo, más probabilidades tenemos de que un pequeño imprecisión de cálculo del pulsómetro o una pequeña sobreexcitación hagan que estos valores pierdan calidad, ¿no? Pierdan fiabilidad respecto a lo que está pasando en el organismo. De hecho, el gold estándar, o sea, la práctica que se considera más fiable a la hora de ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca en cuanto a salud y enfermedades en centros médicos, es la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante todo el día, durante 24 horas. Aparte de hacer los intervalos de medición lo más largos posible, encontrando lógicamente un equilibrio entre fiabilidad y no estar todo el día tumbado con el pulsómetro puesto, debemos controlar el resto de condiciones. Una, como digo, es que se hagan siempre en la misma posición. Normalmente la mayoría de estudios científicos se han hecho en posición supina, o sea, tumbado boca arriba, durante todo el tiempo y tratando de estar lo más relajados posible, ¿no? Y además, evidentemente, pues intentando que se hagan siempre a la misma hora o en el mismo momento del día para tratar de reducir el componente de variabilidad que dan pues todos los sucesos externos en la medición de esta variable. Para medirla debemos contar, lo primero, con una cinta de pecho que mida variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo la Garmin HRM o las más fiables que son las Polar H7, H9 y H10. Si bien también hay pulseras de actividad y aplicaciones que son capaces de medirlo mediante simplemente poniendo el dedo en la cámara del móvil,
Sin embargo, no se ha demostrado que estas aplicaciones tengan la suficiente precisión para que nos dé unos datos confiables. Y ya os digo que si los datos no son precisos, mejor no tener ningún dato que tener datos erróneos. Por tanto, o lo medimos bien con nuestra banda de pecho y siempre en la misma posición y siempre manteniendo muy bien la metodología que se utilice, o mejor no hacerlo, porque tener datos erróneos es peor que no tener datos. Bien, pues para concluir este episodio vamos a hacerlo con los pros, las contras de esta medición de HRV en el entrenamiento y una reflexión final que creo que nos va a dejar indiferentes. Bueno, en cuanto a los pros del HRV, desde luego que es impresionante su capacidad de detectar cambios en el organismo, incluso aunque estos muchas veces no den síntomas, como por ejemplo en el caso de que estemos incubando una enfermedad, pero esta aún no haya dado cambios sintomáticos en el organismo. De hecho, su potencial es alto y en un mundo ideal, como me gusta decir, pues nos daría información sobre la adaptación del deportista a las cargas de entrenamiento, sobre su nivel de forma, ¿no? Sobre su fatiga, sobre su estado de enfermedad y, bueno, en definitiva, sobre los cambios globales que ocurren en él, lo cual la hace, pues, muy, muy útil. Sin embargo, los contras son los que inhiben parte de estos beneficios. Y el contra más claro que veo aquí es el ruido. ¿Y a qué llamo ruido? A que hay demasiados factores externos que afectan este dato aparte del propio entrenamiento o del propio o de la propia evolución del estado de forma. Parte del ruido viene a través de circunstancias externas que no podemos controlar, ¿vale? Por ejemplo, como decía eso, que tuviésemos una enfermedad, que tuviésemos una discusión o un periodo de estrés o cambios que, si bien no se deben al entrenamiento, sí que afectan a nivel global. Y estos pueden ser admisibles. Otra parte del ruido viene de errores metodológicos en la toma de medición. O sea, en no hacerlo siempre a la misma vez, no hacerlo con un dispositivo lo suficientemente fiable, etcétera. Pero es que además hay factores en la toma de medición que muchas veces no podemos controlar, como por ejemplo que el día que no lo estamos tomando pues hayamos dormido menos o hayamos dormido más o tengamos una reunión ese día o estemos preocupados por algo y eso haga que nuestro tono simpático ya esté aumentado a la hora de medir y que por tanto quizá aun estando en unas condiciones mejores de las que creemos, este dato pues salga más bajo de lo que debería. Por eso creo que esta medida, como todas, es mucho más útil en profesionales o en amateurs, en personas que están dedicadas al ciclismo, que en personas que tienen su trabajo o su estudio aparte del ciclismo, porque en los profesionales hay muy pocos factores que varíen de un día para otro. Entonces, las mediciones siempre suelen ser estables, siempre se suelen levantar muchas veces sin despertador, más o menos a la misma hora y el día es más o menos predecible, excepto días de cambio o grandes vueltas. Sin embargo, en personas que tenemos otro trabajo o que tienen más cosas aparte de la bici, que sus días son más estocásticos, ¿vale? Menos predecibles, hay muchísimos factores que van a influenciar la variabilidad de la frecuencia cardíaca para un lado o para el otro, haciendo que al final las decisiones que tomamos de esta no sean tan válidas. Personalmente, me gusta medirla en los deportistas que la tienen, por supuesto, siempre y cuando se ciñan a hacer bien el protocolo, porque hay que ser constante y aplicado para hacerlo todos los días, ya que medirla de vez en cuando no nos sirve de mucho. Lo que aquí buscamos encontrar son tendencias, son patrones y son cambios, pues bueno, de un día a otro en comparación con la media de las últimas semanas del deportista para poder encontrar cómo se comporta esta variabilidad de frecuencia cardíaca en las personas. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, no le he visto aún, o yo no he sido capaz de encontrarle una utilidad real que me diga si este día tengo que entrenar o no en base a la variabilidad
que muestra el deportista o que muestro yo mismo como deportista en los datos de variabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues mi hipótesis aquí es que el ruido es tan grande que si bien la variabilidad puede reflejar cambios cuando tenemos muchos datos, cuando tenemos muchos días, ¿no? Por ejemplo, de un mes a otro ves que ha habido una bajada o un aumento en la variabilidad porque estamos más en forma, o una bajada porque estamos menos en forma, o cuando estamos muy sobreentrenados también se puede ver esta disminución de la variabilidad. De un día a otro, estos cambios que digo, por ejemplo, el tener un viaje, afecta tanto la variabilidad, afecta tanto más que el estado de entrenamiento, que realmente me ocurre a menudo que cuando se supone que el deportista está fresco para competir, por ejemplo, que lleva unos días de descanso, aparece con una variabilidad baja el día de la competición, quizá por los nervios o a veces el día de antes, cuando debe estar cansado, por ejemplo, en una vuelta, a veces encontramos que la variabilidad no solo no baja en los últimos días, sino que a veces aumenta más. O sea, encontramos a veces patrones raros. Sin embargo, en las investigaciones, cuando hacemos investigaciones científicas de grupos muy grandes, sí que vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca reacciona perfectamente a los estímulos, a las cargas o a estresores externos. ¿A qué se debe esto? Bien, pues se debe a la ley de los grandes números de forma inversa, ¿vale? Bueno, quizás si hay aquí algún matemático o algún físico me corrija y esto se llame de otra forma, pero yo lo entiendo de la siguiente forma. Mira, cuando tenemos un grupo de personas muy grande a las que aplicamos el mismo entrenamiento, aunque exista este ruido en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como el ruido a veces en una dirección y a veces en otra, por ejemplo, a una persona le puede bajar la variabilidad cardíaca y a otras le puede subir por aspectos externos, por aspectos de su día a día, uno porque está muy activado y otro porque está muy relajado, al final digamos que se compensan y la media del grupo tiende a ser mucho más real, ¿no? Digamos que la media del grupo pues sí sigue la tendencia que tiene que seguir, porque aunque hay muchos sujetos que se han ido por arriba y muchos que se han ido por abajo, se suelen contrarrestar, ¿vale? Y la media funciona, pero si nos vamos a cada sujeto uno por uno, veremos que sus respuestas individuales seguramente no cuadren con la tendencia que es esperable. Esto, por poner un símil que se entienda, imaginaros que hacemos una dieta y que vamos a comer calorías en función de cuánto peso hemos perdido de un día al otro, ¿vale? Pues si queremos perder 1 kilo en una semana, lo esperable es que cada día perdamos unos 150 gramos, pero habrá días que perdamos 300 y días que no perdamos ninguno, ¿no? Entonces, si tú tomas tus decisiones solamente por lo que has perdido en ese día, ¿no? Por lo que han pesado justo esa mañana, habrá días que coman mucho más de lo que necesitas y habrá días que coman mucho menos de lo que necesitas, ¿vale? Digamos que tiene error y aunque la media, si cogemos la media de la semana, seguramente salga bien, pero en un día en particular no te sirve la medida porque el rango de error es demasiado alto, ¿vale? Espero que se entienda. Pero esto es lo que yo veo que ocurre con la HRV. O sea, en plazos largos nos sirve porque al final unos días contrarrestan otros, ¿vale? Un día estamos bien, otro día estamos mal y al final la tendencia pues tiende a la media y va bien. Lo mismo pasa en grandes grupos, pero cuando cogemos solamente un deportista en el día a día, muchas veces el ruido nos impide tener toda esta precisión. Por eso yo no soy capaz de utilizarla en el día a día o no le veo utilidad pese a que la mido, pero no veo que el patrón se corresponda con lo que debería y tampoco me gusta que el deportista lo mida cuando compite o que lo mide y lo vea, porque si lo mide y no lo ve y me lo manda, perfecto. Pero muchas veces, sobre todo cuando se tiene mucha confianza en estas métricas, pasa el efecto contrario y es que ver este dato nos predispone a sentirnos de una manera. Y a veces, aunque estemos bien, nos levantemos bien, si nos levantamos, nos medimos la variabilidad y está mal, está baja, seguramente hay gente que se predispone a decir, es verdad que no estoy recuperado, que estoy cansado, no voy a entrenar, aunque el resto de indicadores y su cuerpo le diga que esté bien. Y al revés, ¿no? Gente que está cansada pero esa variabilidad bien y dice, no, yo ya estoy recuperado, voy a entrenar, ¿no? Y luego se va a entrenar y claro, las piernas no van, no llega a los vatios, etcétera. Entonces, que intentáis, yo diría, si competís, que la midáis, pero la paséis directamente al entrenador sin ser vosotros los que tengáis que interpretarla, porque os va a llevar a sugestionar muchas veces y a cometer errores de apreciación. Y es que ya digo que para mí la variabilidad, siendo súper útil, está un nivel por debajo de
la percepción de esfuerzo y todas las sensaciones del organismo. Bueno, pues ya sí, hasta aquí el episodio de hoy donde hemos hablado de la variabilidad. En el episodio que viene vamos a hablar también de la variabilidad, pero con otra métrica diferente, como digo, la hermana pequeña, llamada DFA alfa 1, que le está recortando terreno a pasos agigantados a esta HRV. Mientras tanto, si queréis seguir profundizando, ya sabéis que tenéis los cursos de ciclismo evolutivo y el grupo de Telegram, que os dejo el enlace en las notas del episodio, donde vamos compartiendo información útil sobre entrenamiento. Así que sin más, yo soy Manu Solarfona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.